El siguiente video es un fragmento del podcast Diario de un Cinéfilo. Si quieres escucharlo por completo, te lo dejo en la descripción. Comencemos con La Odisea, una película que sinceramente yo amé. Voy a hablar un poquito sobre mi experiencia y después entraremos a detalle sobre la película, algunos aspectos técnicos, formatos, etc. Comencemos con mi experiencia. Yo la viví en IMAX, es la segunda película de este año que la vivo en IMAX. La primera fue Proyecto Hail Mary, la segunda es La Odisea, que debo decir que estas dos son mis películas favoritas de este año. Sobre todo lo hice por el formato, ¿no? Todos habló muchísimo sobre el IMAX de 70 milímetros, como toda la película se grabó con este formato, cómo la podrías disfrutar más en este tipo de formatos. Obviamente en México no existe un formato IMAX de 70 milímetros, como fue grabada directamente en cinta, sino un IMAX digitalizado en un gran tamaño, pero aún así se cortan un poquito las escenas. No tanto como en un cine normal, pero se siguen cortando escenas. Esto afecta un poco la experiencia, pero de igual forma es todo un espectáculo visual. Vivir esta experiencia en IMAX añade completamente a tu experiencia. Hace que puedas tener muchísima más cercanía con los personajes, el sonido es muy envolvente y te hace estar dentro de la historia y tener muchísimo más atención dentro de ella. También debo decir que esto no significa que es la única forma de verlo, si no pueden o no tienen la posibilidad de ir a un IMAX en formatos normales, en formatos casuales, creo que también se debe disfrutar igual. Es un peliculón donde lo veas. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con una pequeña sinopsis. ¿Qué es la Odisea? ¿De dónde sale? La Odisea está basada en los poemas de Homero con el mismo nombre llamado La Odisea, que, bueno, narra la forma mitológica el final de la Ilíada, el final de la guerra de Troya, y seguimos el viaje de Odiseo, de Ulises, en su viaje de vuelta a casa y lo que tiene que hacer para poder volver a su hogar. Esta película fue dirigida por Christopher Nolan, escrita también por Christopher Nolan. El casting, que en este caso creo que es muy importante, porque hay muchísimos actores, actrices, talento detrás de esta película que hacen que sobresalga muchísimo. El cast es de John Papsidera, editada por Jennifer Lane, la fotografía es de Hoyte van Hoytema y la música es de Ludwig Göransson. También la música es increíble. Vamos a comenzar con los apartados técnicos y la posibilidad de su llegada a los Oscars, de ser nominados y posiblemente ganarlo. Compite con grandes obras, entre ellas Dune en los apartados técnicos, que es efectos prácticos, efectos visuales, efectos de sonido, música, también la fotografía, edición, cast, escritura, dirección y edición. Hay muchas cosas que puede competir esta película y creo que muchas de ellas tienen que ver con la producción en general. Yo creo que en premiaciones, va a estar sobre todo nominada en producción, porque es una salvajada lo que hicieron con esta película. Se ve preciosa, se ve increíble cómo puedes sentir que estás ahí. Cuando están en las islas o cuando estás en el mar, puedes sentir las olas, todo puedes sentir de esa película. Y esto es por un gran trabajo de producción. También debo decir que sobresale la música. Cada tema que compone Ludwig Göransson se siente muy personal con cada personaje, con cada escena. Yo veía canciones muy épicas, pero también muy sentimentales, pero también muy emotivas, pero también muy tristes. Cada una estaba desarrollada para cada momento de Odiseo y su viaje, que es acompañada también de una fotografía maravillosa. Hoyte van Hoytema ya es un fotógrafo ya muy establecido en esta industria y nunca decepciona, logra hacer enfoques y trabajo de cámaras muy bien realizados, y que en este caso creo que también sobresale por la práctica de la cámara que utilizaron. Es gigante la cámara de IMAX de 70 milímetros. Entonces, para poder hacer conversaciones, para poder hacer escenarios, para poder hacer esos encuadres más cercanos, es mucho más complicado al tener una camarísima, ¿no? O sea, literalmente la persona al ver con quién habla se ve que vaya a otro lado. Entonces tienen que hacer otras técnicas para poder hacer que se vea lo más normal, natural, orgánico dentro de la película. También otra cosa que yo creo que hace muy bien Christopher Nolan es el guión. Creo que también lo van a nominar a mejor guión adaptado, porque adapta el libro, poesías, poemas de Homero, pero lo establece de una forma que es muy Nolan.
no es lineal, no es de que vas, ok, empieza el final de la guerra y te vas hasta que llega a casa. No, vas con partes, vas viendo de su pasado, vas viendo algunos fragmentos de su futuro, algunos fragmentos del presente, vas viendo bastantes cosas que van armando la historia y la van llenando de muchísimo más sentido. Esto también acompañado de un montaje, de una edición que ayuda a poder tener toda la atención dentro de los personajes, dentro de la historia, dentro de este viaje inolvidable de Odiseo para volver a casa. Aunque sí debo decir que al principio la edición se me hizo rara. No sé si era por el doblaje, que las voces a veces como que se cortaban o las sentía que no estaban perfectamente alineadas, pero es algo que lo noté a los primeros 5 minutos y después ya no lo volví a notar nada. Les digo, no sé si fue como algo de edición, de montaje al elegir ese tipo de escenas o directamente de la fotografía. Como les comento, es muy complicado grabar en IMAX y después montarlo para que esto tenga mayor sentido narrativo, ¿no? El montaje al fin y al cabo. También debo decir que el estilo de maquillaje, el estilo de peinado está muy bien acompañado con la película. Creo que utilizan o hacen un uso no tan excesivo para mostrar aquí a dioses y super maquillados y super perfectos. No, hacen algo más orgánico, algo más natural, que incluso te hace poder encajar más con la época que están mostrando. Lo mismo con las armaduras, con las armas, con todo lo que utilizan. Se ve que esa producción intentó que no se viera como tan futurista o tan época dorada de las armas, donde literal podrías ver como super hierro fundido. No, o sea, es armas no primitivas, pero sí principales del inicio de las civilizaciones. Entonces se ve como antiguas, se ven muy de su época y acompañan perfectamente con la historia que están mostrando. Igualmente se ven muy estilo griego, muy estilo antiguo, que no deja de lado esa historia o ese momento histórico que está representando. Y bueno, esto fueron como las generalidades en los aspectos técnicos, que creo que sobresale demasiado. Como les comento, creo que va a estar muy nominado en estos aspectos. Y otra cosa que también pueden ser nominados es en las actuaciones, son maravillosas. Sobre todo debo de resaltar la actuación de Matt Damon, de Anne Hathaway, de Tom Holland, de Robert Pattinson, que logran mostrar personajes tridimensionales con metas, con ideas, con mucha tridimensionalidad. Aquí creo que el que más sobresale es Matt Damon. Al fin y al cabo sigues todo su viaje, toda su odisea. Logra con una actuación sutil mostrar esa tristeza, ese miedo, ese duelo constante durante todo su viaje, durante toda la odisea. Algo muy complicado al poder resaltar estas emociones complejas, pero no tan resaltantes. No es como estoy enojado y me enojo y grito ya ira, no. Es como estoy enojado pero se ven mis facciones, en mis ojos. O estoy triste pero no lloro, ¿no? Estoy nada más como desanimado, o en mi cuerpo se ve triste, se ve apagado. Todo eso logra Matt Damon en esta película. Desde el principio hasta el mensaje que quiere transmitir, logra toda esta expresividad con su cuerpo, con su rostro, con su cara, con su gran actuación. Lo mismo Anne Hathaway y Tom Holland, que son personajes, sí, secundarios que apoyan a la historia, pero de igual forma toman un papel bastante importante dentro de la misma, con expresiones igual, tal vez un poco más complejas en el caso de Anne Hathaway, que es tristeza, enojo, miedo de no saber qué es lo que va a pasar dentro de Ítaca, pero también esa sabiduría, ese conocimiento constante. Tom Holland hace lo mismo, esa inocencia, pero también búsqueda de libertad, de búsqueda de ser alguien en la vida, de buscar su propio papel, muy importante dentro de la historia que están contando. También debo destacar otras actuaciones un poco más secundarias que no salen mucho en la película, pero que de igual forma considero que lo hacen bastante bien. Entre ellas Zendaya como esta diosa Atenea, también Circe y también el personaje de Elliot Page, que Elliot Page también tiene bastante importancia dentro de la historia, que si bien no aparece mucho, sí toma relevancia con el personaje de Robert Pattinson, al ser su hermano o parte de su familia. Y bueno, no les voy a contar con spoilers, pero esta relación que tienen es muy importante y la actuación que hacen estos 4 personajes es brutal para lo que quieren contar. Atenea con su calma, con ese miedo también, pero también siendo como esta diosa de la sabiduría y de la guerra, ¿no? Al fin y al cabo es lo que representa. Circe como esta bruja malvada, pero también tranquila, pero con miedo, no sé, es como esa parte enigmática del personaje, lo logra representar bastante bien. Que sinceramente no recuerdo quién es la actriz, ahorita que cargue. Robert Pattinson haciendo del antagonista, de este personaje odioso, también muy cobarde, que no hace nada por sí solo. Logra hacerlo con sus pequeñas énfasis, con sus pequeñas
reacciones en su rostro, en su cuerpo y cosas como el querer sobresalir, ser como el macho del lugar, pero a la vez que no tiene nada de confianza, también ver que es súper inseguro, muchos de estos detallitos que logra Robert Pattinson con su gran actuación, terminas odiándolo. Y por último, claro, también tenemos que hablar de Elliot Page, que logra hacer este personaje súper simple, no sabemos mucho de él, pero logra crear una tridimensionalidad y una cercanía con el personaje tanto de Robert Pattinson como de Matt Damon para poder crear esa historia triste, trágica sobre la guerra y sobre hacer pues cosas dentro de la misma para poder sobrevivir. Ya una vez que vean la película me van a poder comprender un poquito más. Quiero ver quién fue Circe, porque bueno, creo que la escena de Circe es de las mejores de la película. Es brutal cómo hacen esa escena transformando a las personas en animales. Y que también debo decir que hacen un gran uso de los efectos visuales y especiales dentro de la obra. Sobre todo en la escena de Circe y en la escena de El Cíclope. Se ve muy bien, te da miedo, te da asco, te da mucho pavor. Esto lo acompañas con un gran uso de sonido y un gran uso de música y es brutal esas escenas. Samantha Morton hace un trabajo brutal como Circe y logra crear este miedo constante de la incertidumbre de la magia. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la adaptación de la Odisea como tal. No sigue completamente todas las cosas del libro, de la poesía, pero sí logra tomar lo más significante y lo más importante de la obra original de Homero. Logra transportar toda esta mitología, todo este misterio, toda esta fantasía de los poemas de Homero a la gran pantalla de una forma brutal. Y sobre todo creo que es por el gran trabajo de Christopher Nolan de poder establecer su mensaje. Él tenía claro que quería hablar sobre la humanidad, sobre esta hipocresía que existe en las guerras de actuar de una forma, pero también ser hipócrita con tus ideales, con tus principios, de decir, ok, te juzgo por esto y porque estás haciendo esto, pero a la vez estás haciendo lo mismo. Una parte muy triste dentro de la obra y que creo que resalta más este mensaje es en la parte final. No voy a decirlo específicamente, no voy a decir con spoilers, pero al final cuando Odiseo comenta cómo hizo todo este viaje y lo que significó este viaje, es todo este peso que llegó cargando todo su viaje, toda su aventura. Y lo logra representar bastante bien Christopher Nolan con esta epicidad de la mitología griega. Ahorita hablaré con spoilers porque sí quiero hablar de algunas cosas, pero antes de eso vamos a hablar sobre una tontería que a mí sinceramente no tiene ningún tipo de sentido, pero existe y tenemos que hablar sobre eso. La polémica, lo woke, los comentarios innecesarios sobre algunos personajes, sobre algunas ideas pues innecesarias antes de que la película saliera. Entre ellos Elliot Page y también Lupita Nyong'o al representar a Helena. Creo que no tienen tanto peso dentro de la historia. Obviamente Helena es la parte fundamental de Troya, pero al seguir a Odiseo y solamente ser un personaje secundario no tiene tanto en pantalla. Y creo que es un trabajo maravilloso, es un trabajo muy bueno para poder representar a Helena y este duelo de lo que también representa la película, el mensaje que transmite, que es la guerra y cómo la humanidad se deja llevar por situaciones absurdas y tontas y cómo muchas veces incluso podemos ser traicionados por estos ideales, entre ellos pues la traición de Helena y entre ellos también todo el viaje que desarrolla Odiseo después de la guerra. También considero que el utilizar la Odisea en lugar de Ilíada es todo un acierto. Voy a hablar con spoilers para poder detallar un poquito más sobre el mensaje y sobre todo lo que pasa dentro de la obra. Así que si no la han visto, salten hasta unos 10 minutos, que es lo que voy a estar hablando sobre esta película. Ok, comencemos con el mensaje de la cinta. Bien les estaba diciendo que es sobre la humanidad, pero considero que con lo que se ve dentro de la película es esta humanidad quebrantada, esta humanidad rota. ¿Por qué? Porque es ver cómo la guerra que hicieron en pues, la Ilíada no tuvo sentido moral ni significativo. Sí, pelearon para recuperar a Helena, pero Helena, una vez que llegó a casa, su marido lo traiciona y lo mata. Entonces vemos como estas peleas son internas, son con nosotros mismos. No es realmente como la importancia del mundo o buscar por un bien para todos, para poder seguir como civilización. No, es algo individual, es algo egoísta que seguimos simplemente porque queremos ser
reconocidos o ser valerosos. Y eso lo podemos ver más con las actitudes de Odiseo. En un principio de la película yo dije, ok, ¿por qué se ve tan triste Matt Damon? ¿Por qué se ve tan desanimado, tan agotado? Se supone que él va a planear lo del caballo de Troya y va a poder definir el final de la guerra. Pero a pesar de eso lo ves triste, lo ves desanimado y que no quiere realmente volver a casa. Que es otro de los mensajes o es otra de las cosas que desarrolla la película. El cómo Odiseo realmente nunca quiso volver a casa porque quería tener un castigo hacia sí mismo. Decir que él no merecía volver porque sus actos no fueron buenos. Sus actos fueron demasiado hipócritas con todo lo que te estaba planteando su ideal, ¿no? Durante toda la cinta se desarrolla el mensaje de Zeus. De dar pero también recibir, de apoyar y nunca quebrantar esta ley. Pero también se ve esta hipocresía con lo del caballo de Troya, como fue un regalo hacia los dioses y a la vez los insultan por haber ganado esa guerra, sí, pero con una estrategia tal vez un poco deplorable y un poquito hipócrita con todos los ideales que estaban mostrando. También, ya al final de la cinta, cuando vemos como Odiseo ve la guerra como una tragedia, podemos ver también esta hipocresía con los dioses. Porque Atenea y los dioses que ellos representaban mutuamente la terminan matando, la terminan quitando ese poder por el egoísmo, por tener superioridad, por tener el poder ellos solos. Algo muy trágico y que sinceramente me gusta muchísimo de toda la obra. Creo que el final y todo ese tercer acto es maravilloso. Porque el segundo acto se desarrolla principalmente toda la aventura de Odiseo. Que si el Cíclope, que si Circe, que si el ganado de Apolo, que si Sila. Toda esta parte mitológica y el viaje de Odiseo. Pero también representa esta parte de su misma tripulación se lo merecía. Ellos actuaron de esa misma forma y es en parte las consecuencias de sus actos. Algo que también me gustó muchísimo como lo representa Christopher Nolan en esta obra. Puedo hablar horas y horas y horas y horas de esta película, sobre todas las escenas, sobre cómo es desarrollada el Cíclope, sobre cómo se muestra a los gigantes, sobre cómo se muestran a las sirenas. La escena de las sirenas también es preciosa, que no son simplemente monstruos que debes de afrontar y pelear y listo, sino que también tienen un mensaje dentro de esa aventura, como Odiseo es el único que las escucha y les menciona cómo puede oír todo lo que quiere, todo lo que ama, pero también todo lo que necesita y todo lo que busca, que a la vez es todo lo que ya tenía y lo que ya perdió. Muy doloroso, muy triste, y que con esas palabras y no mostrándonos escenas de su familia o de la guerra o de su pasado, sino con sonidos, con reacciones, viendo cómo Odiseo está sufriendo por las sirenas, por el canto de estos seres mitológicos que todos conocemos. También me gusta mucho la representación de los dioses dentro de esta obra. Ya hablé sobre un poquito Atenea, de cómo es personificada como esta diosa estratégica, inteligente de la guerra, y también esta vulnerabilidad ante la guerra y cómo técnicamente la mataron en cuanto a ideales al atacar Troya y derrocarla completamente sin ningún tipo de piedad. Pero también se muestran o se mencionan otro tipo de dioses, como el dios del viento, el dios sol, también se menciona a Poseidón, a Zeus. No nos lo muestran físicamente como si estuvieran ahí, sino con actos. Zeus nos ataca, rayos, relámpagos. Poseidón quiere vernos muertos y quiere hacer su venganza. Ok, en lugar de mostrar a Poseidón, vamos a ver los mares super caóticos atacando a su tripulación. No muestran a los dioses como personificados, sino los muestran como esta parte natural de la vida y como a veces estas consecuencias se ven en la naturaleza, no tanto con los dioses, sino con lo que personifican, con lo que representan. Y eso también se ve ejemplificado con el viaje de Odiseo a casa. También por eso considero que lo mejor fue seguir a Atenea únicamente como esta personificación, porque creo que ella representa más este dios espiritual que te sigue a todos lados, que está contigo continuamente. Depende del dios que creas y depende de la religión que profeses, pero es ese dios que está constantemente contigo y con el que cuentas, con el que estás siempre en comunicación para poder seguir adelante. Muy bonito, muy emotivo, y que sinceramente la parte donde habla sobre la guerra, sobre lo que significó para Odiseo, fue bastante emotivo y que considero fue lo mejor de la película. Pero bueno, si ya la viste, cuéntame cuál fue tu parte favorita, cuál consideras que fue lo mejor que hizo Christopher Nolan, qué escena hubieras cambiado, qué escena hubieras puesto, qué escena
viste en el libro y que no lo adaptaron y te hubiera gustado haberlo visto adaptado. Te leo en los comentarios.